queda escollit com a president del Parlament de Catalunya el molt honorable senyor Josep Rull. En este momento, Carles Puigdemont ya tiene el control del Parlament de Cataluña. El nuevo presidente es Josep Rull, que es de su partido, de Junts, gracias a una mayoría independentista. Esta jugada abre una serie de escenarios totalmente insospechados hasta el momento, porque Cataluña sigue buscando presidente y según el desenlace de esto, pues puede alterar la política nacional. En El Mundo al Día, ¿qué va a pasar con Cataluña y cómo afectará a Pedro Sánchez? Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 12 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Iñaki Ellacuría es el delegado del Mundo en Cataluña. Hola Iñaki, ¿qué tal? Hola, muy bien Javier. Hace algunas semanas habíamos fijado esto, la elección del presidente y de la mesa del Parlament, como una de las claves que nos iba a ofrecer pues, algunas pistas bastante inequívocas, por otra parte, del futuro de la política catalana. Iñaki, Rull es el elegido, se ha convertido en el primer condenado por el 1 de octubre en volver a la política, digamos, institucional. Esto, claro, ocurre porque la Cataluña no nacionalista, que recordemos tiene mayoría en el Parlament en este momento, ha sido incapaz de ponerse de acuerdo, tampoco lo ha hecho, es verdad, el tripartito, y el independentismo en solitario, ha tomado el control del Parlamento. Sí, bueno, la mesa, que en teoría, como en el Parlamento, la composición del Parlamento, no hay mayoría independentista, pues parecía que eso también se vería reflejado en la mesa del Parlamento. Todo el mundo pensaba que habría un pacto PSC, Esquerra y los comunes Sumar, pero finalmente este no se ha producido, sino que ha habido un pacto de Esquerra Republicana y Junts. Esto se ha traducido con una mesa del Parlamento de mayoría nacionalista y con la presidencia del Parlamento en manos de Josep Rull, de Junts, y uno de los consejeros que estuvo en el golpe de Estado, estuvo condenado por sedición y luego indultado por Pedro Sánchez. ¿Y esto cómo cambia una partida, Iñaki, que parecía marcada con otras cartas? Y esto cambia un poco la partida en los próximos días, porque la potestad del presidente del Parlamento es decidir quién opta o quién no opta al debate de investidura, qué candidato o no candidato puede acudir a ese debate, y decide un poco también los tiempos. Por lo tanto, ahora mismo, para sorpresa de muchos, incluso para cabreo de los socialistas, la sartén la tiene el nacionalismo y concretamente Junts. ¿Esto quiere decir que Puigdemont, que no ha ganado las elecciones, recordémoslo, que lo hizo el PSC, tiene más opciones, Iñaki, de ser presidente o tampoco es tan fácil? No, posibilidades de ser presidente de la Generalitat tiene casi ninguna, porque el independentismo no suma mayoría. Para ser presidente de la Generalitat, Puigdemont necesitaría que el PSC le votara a favor y eso no va a ocurrir. Lo que sí que tiene es más opciones de optar a la investidura, de participar, de exponer su propuesta y de recibir los votos, que podría tener una mayoría simple superior a la que pueda obtener el PSC si no recibe el apoyo de Esquerra Republicana. Y eso luego nos desembocaría en otras elecciones. Entiendo por lo que dices que el escenario de repetición electoral, de volver a las urnas en Cataluña, está ahora mucho más cerca. Sí, ahora mismo está más cerca que hace 48 horas, que hace unos días, sí, porque el PSC le ofreció a Esquerra Republicana la presidencia del Parlament, que es un cargo, la segunda autoridad del Estado en Cataluña, a cambio de la investidura de ella. Y esto lo rechaza Esquerra Republicana. Entonces, Esquerra Republicana ha rechazado tener este cargo importante y ha preferido votar junto a Junts per Catalunya. Esto, aunque no prefigure que automáticamente vaya a rechazar o votar en contra de la investidura de ella, sí que muestra que con mínimo hoy, veremos en un mes y medio, 2 meses, que todavía hay de plazo para negociaciones, con mínimo hoy Esquerra Republicana opta más por la alianza independentista que por un tripartito. En aquesta estratègia que vam decidir, la vam batejar com de confrontació intel·ligent.
Puigdemont sigue huido. Está a la espera de cómo se lee esa ley de amnistía diseñada a su medida que acaba de entrar en vigor, de ver la lectura que tiene esto. Quedó segundo en las elecciones. El independentismo no suma, no tiene mayoría y solo le podría salvar el PSC, los socialistas catalanes que ganaron esas elecciones y que son el partido más votado. Algo, por cierto, que tú, Iñaki, que el PSC salve a Puigdemont y le haga presidente, descartas, lo acabas de decir totalmente. Sabiendo eso y teniendo eso en cuenta, en clave nacional, en el Congreso, donde los votos de Junts hicieron presidente a Sánchez, puede alterar, claro, la situación, el hecho de que Puigdemont no consiga llegar a la Generalitat, que, como decíamos, es algo prácticamente imposible ahora, en este momento, ya veríamos en una repetición electoral, pero ese objetivo no conseguido de ser presidente de la Generalitat puede afectar directamente a Pedro Sánchez. Bueno, esa es la amenaza de Junts. Puigdemont está en su boca, estos días repite el quid pro quo, ¿no? Esta expresión latina que aunque originariamente no quiere decir algo a cambio de algo, sí que se ha aceptado, ¿no? Se ha aceptado esta interpretación, incluso la RAE interpreta, la idea de yo te doy algo a cambio de algo, y esto lo hace para recordar Puigdemont y exigirle a Sánchez la presencia de la Generalitat, como él en su día le dio la presidencia del gobierno de España. En este sentido, el razonamiento de Puigdemont es bastante aplastante porque también le recuerda a Sánchez que la diferencia que le sacó Feijóo en las elecciones de julio es muy superior a la diferencia que le ha sacado Illa a él en las catalanas y que eso no le ha impedido pactar. Entonces, Puigdemont lo que considera es que ya que ellos hicieron ese gesto, Sánchez debería hacer el gesto de entregarles la Generalitat. Pero aquí hay un problema, es que el PSC es un partido federado con el PSOE, no es una agrupación territorial del PSOE, por lo tanto es un partido independiente, que si es verdad que en los últimos años es el Partido Socialista Catalán más entregado al PSOE, y sobre todo muy sanchista, no es un partido orgánicamente que obedece a la Ejecutiva Federal del PSOE. Y luego hay otro elemento. En estos momentos, si miramos las elecciones europeas, el mapa electoral, vemos como el PSOE desaparece en muchas comunidades, no desaparece, pero se reduce significativamente su número de votos, y donde le permite resistir a Pedro Sánchez es con los votos del Partido Socialista Catalán. Es decir, en estos momentos Sánchez necesita más al PSC que el PSC a Sánchez. Así que les diré con claridad, en las condiciones que tiene Sánchez, no debió de empezar esta legislatura nunca. Y tal como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad. Pensando en las repercusiones que puede tener que Puigdemont no consiga ser presidente, hay una cuestión que sobrevuela últimamente, que es la moción de censura contra Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dado la legislatura por imposible después de su victoria en las elecciones europeas y sobre todo después de que el independentismo haya unido fuerzas en el Parlamento de Cataluña. Recordemos, los 7 votos de Junts hicieron presidente a Sánchez. Si esos 7 votos se unieran, en este caso, a una moción de censura del Partido Popular, Sánchez ya no tendría mayoría, ya no tendría el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados. Esa hipotética moción del PP, Iñaki, con el necesario apoyo, de Junts, ¿es una opción real? Puigdemont, si no logra la presencia de la Generalitat, nada le retiene a no intentar hacer caer a Sánchez. Y yo estoy convencido de que seguramente el motivo que puede hacer caer a Sánchez sea esa pinza PP-Junts, no una pinza explícita, pero que sí en un momento dado, si el PP presenta la moción de censura, uno de los partidos que puede votar esa moción de censura sea Junts. Una vez tiene la amnistía, una vez tiene eso, Junts no tiene más motivaciones para apoyar a Sánchez en el Congreso que éste le dé la presidencia de la Generalitat. Si no se la da, Junts legítimamente puede entender de que ya no le interesa ese gobierno y puede buscar otras alianzas. Es más, fontaneros del PP y fontaneros de Junts han hablado de esta posibilidad de manera informal. Todavía es lejana, pero para nada es descartable.
Claro, aquí hay una cuestión de la que no podemos olvidarnos, hay una cuestión que está directamente relacionada con todo lo anterior, que es la ley de amnistía. Esa ley que borra 12 años de delitos relacionados con el Procés y con los dos referéndums ilegales de 2014 y 2017. Una ley que el gobierno ha redactado con Junts y con Esquerra y con personajes como Gonzalo Boye, por ejemplo, que es el abogado de Puigdemont. El juez de Arena, que es el instructor de la causa del Procés, ya ha comunicado que la orden de detención contra el expresidente sigue vigente, mientras, por ejemplo, el fiscal general del Estado se ha reunido con los fiscales del Procés y les ha mostrado que su postura es favorable, evidentemente, a amnistiar la malversación a los implicados, entre ellos Carles Puigdemont. Iñaki, ¿existen, digamos, ciertas dudas de que la amnistía tal y como está planteada y redactada, garantice su vuelta a España? Algunos juristas consideran que sí y otros consideran que no. Es difícil decir exactamente el qué, por ejemplo, por el tema de la malversación, ¿no? La malversación, que es la principal causa ahora mismo por la que se le reclama, ¿no?, a Puigdemont, pues hay juristas que consideran que está fuera. Gonzalo Boye estos días dice que no, que está dentro, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la interpretación de los jueces, vamos a ver también los siguientes pasos, por ejemplo, recurso en el Constitucional, si se va a llevar al TJUE, la Justicia Europea, etcétera, y de si esto paraliza o no paraliza la amnistía, paraliza o no su entrada en vigor. Yo creo que hay muchas incógnitas y uno de los motivos y de las ventajas que tiene Junts al tener la presidencia del Parlament es que Josep Rull podría dar el paso a Illa, a Salvador Illa, para que se presentara a la investidura y fracasara, porque ya lo tiene ahora mismo, hipotéticamente, si Esquerra se mantiene en esta posición, no tiene la mayoría absoluta, pero se permitiría a Junts que pasaran pues un mes antes de que Puigdemont se tuviera que enfrentar él a la investidura, y en ese mes se sabría más sobre la aplicación de la amnistía, se tendría más claro si le afecta o no le afecta a él. Por lo tanto, es muy difícil saber, si no, por ejemplo, tendría que estar en torno al 25 de junio, que es cuando habrá el primer debate de investidura, tendría que estar aquí en Barcelona, tendría que venir a España Puigdemont. Pues como vemos, al final todo forma parte, ¿no?, de la estrategia, de la política. Este es un posible escenario, pero todo está, digamos, conectado, la política, la amnistía y lo que pase en Cataluña y en el resto de España en la legislatura de Pedro Sánchez. Veremos lo que va pasando exactamente en estas semanas. Iñaki, gracias. Hablamos pronto. Gracias a ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es y en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Iñaki Ellacuría ha hecho posible hoy este episodio. Nosotros volvemos mañana, que será jueves. Aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.